Hola gente, hoy vamos a hablar de 1984, libro escrito por George Orwell hace muchísimo tiempo. George Orwell murió en 1950, el 21 de enero. Años antes había escrito, tras los sucesos en la Segunda Guerra Mundial, Primera y lo que se venía después, en la URSS, había escrito este libro narrando un poquito lo que podría ser un mundo distópico en el que hay una dictadura mundial, una especie de control conocido como Big Brother en el libro de 1984 que nos observa 24/7 y que es una especie de dictadura mundial. Bien, este es un libro súper interesante, no solo por dos sencillos motivos. Primero porque se escribió hace muchísimo tiempo, más de 50 años aproximadamente, sino por el hecho de que es un spoiler de lo que muchas de las cosas están pasando a día de hoy, incluyendo ministerios enormes, autocontrol, con excusas baratas, todo el tema de la política y destrucción económica que estamos teniendo, con casos y evidencias muy claras, como por ejemplo países como Argentina y Venezuela, que eran dos de los países más grandes y más fuertes del mundo, actualmente cuentan con dos de las inflaciones más grandes del mismo, incluyendo pues un 5.000 y pico creo que tiene Venezuela, y Argentina tiene un 50 y pico por ciento. España actualmente y Estados Unidos están superando el 7%, por lo cual esa destrucción económica es muy evidente, ¿no? Cómo esos países han pasado de ser de lo mejor del mundo a ser países que están en su peor momento económico. Entonces, en el libro de George Orwell, 1984, se habla más de un control social y de una especie de dictadura mundial, con un montón de ministerios y con un montón de cosas, las cuales, pues bueno, se basan en control de la población y en seguir sus normas, sus reglas y demás, lo que viene siendo una dictadura. Independientemente de que su economía vaya bien o vaya mal, como ya sabéis, hay evidencias clarísimas, lógicas y muy coherentes de que muchos de los países a día de hoy tienen una destrucción económica clarísima. Por poner un ejemplo muy sencillo, el valor del euro ha bajado un 30 y pico por ciento desde que se ha creado y tampoco tiene tantos años. Pero no vamos a hablar de la parte económica, sino de la parte de 1984, de cómo ha llegado a suceder, cómo podría llegar a suceder, lo que ya hemos visto en la historia y por qué, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla, y el hecho de que 1984 sea uno de los libros más importantes a día de hoy para leer y para conocer. Antes de nada, recomendároslo y leéroslo, aunque sea los primeros capítulos, vais a ver por dónde va el tema. Y segundo, vamos a hablar de los puntos importantes de 1984 y cómo se llega a él. Punto número 1, y no por ello menos importante, 1984 habla de la neolengua. La neolengua es una manera de hablar, una manera de expresar ciertas cosas, pero de otra forma. Es decir, la neolengua se basa en hablar evitando ciertas palabras, porque no se pueden decir, porque están mal, etc. Y hablar de una manera específica, lo cual evita ciertas palabras y ciertos términos que hace que, básicamente, la gente no pueda hablar, por ejemplo, de libertad, porque no se habla de libertad. Es lo que vendría siendo a día de hoy y lo que se puede convertir en un futuro en, básicamente, decir algo en concreto. Imaginaos que hay un libro en el que está escrito de una manera y que la neolengua lo convierte, o sea, lo vuelve a reescribir. La neolengua sería el mismo libro, pero escrito de otra manera, suprimiendo ciertas palabras, diciendo ciertas cosas y hablando de maneras fijas. Es decir, no se puede salir de esa norma, tiene que ser siempre así. La neolengua es una especie de dictadura de la lengua y a día de hoy se conoce como distintos tipos de lenguaje que se utilizan en el mundo para, digamos, que evitar otras palabras. Es decir, la neolengua es una manera de estupidizar, si se puede decir así, a la población, para que hablen de cierta manera, para que eviten ciertas palabras y demás. Esto se puede ver en redes sociales, tú no puedes decir ciertas palabras claras y evidentes, tú tienes que decir la misma palabra pero censurada o de otra manera para que YouTube o para que otras redes sociales y plataformas no te censuren, no te puedan borrar la cuenta o no te quiten la monetización, por poner un ejemplo muy sencillo. Podemos hablar y debatir si esto es o no una dictadura, pero en 1984 la neolengua te evita decir ciertas palabras y evita que la gente desde pequeña pueda conocer ciertos términos como por ejemplo la libertad
o que pueda hablar de cierta manera, que es básicamente lo que necesitamos muchas veces a día de hoy, que es hablar de forma clara y directa a la gente, ¿no? Y esto es algo que en la neolengua se trabaja mucho. Entonces, ¿estás en contra de la neolengua? No, realmente me da igual cómo hable cada uno, que hable con pronombres, sin ellos, que hable suprimiendo palabras, con ellas, me da completamente igual. Lo que me molesta y lo que se critica en este libro y lo que está pasando en este libro, que podría pasarnos en un futuro, es el hecho de imponer ese tipo de lenguaje y destruir el otro. Es decir, imponer, hablar de una cierta manera y no poder hablar de una manera como se ha hablado durante pues, los últimos 50 o 100 años, por lo menos en la lengua española, ¿no? Entonces, la neolengua es ese, el primer punto, ¿no? El cuidar las cosas que dices, cómo las dices y qué cosas puedes decir y qué no. Esto obviamente influye mucho en la población y en su crecimiento. El segundo punto se habla de los ministerios. Los ministerios, y al igual que los políticos, supuestamente en 1984 salen como organismos necesarios para la población y para nosotros, para que nosotros tengamos educación, sanidad, igualdad, no haya guerras, economía y alguien que maneje nuestros problemas legales, como ciertas leyes, etc. Y también que maneje nuestra economía, cosa que nosotros no podemos porque no sabemos. Por ende, con la excusa que siempre se hace en la política y que también se critica en este 1984, con la excusa de nuestro bienestar y con la excusa de hacerlo por nosotros y porque necesitamos esto, necesitamos aquello, necesitamos lo otro, pues se implantan ministerios que tienen, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad supuestamente lucha en contra de las fake news, noticias falsas. Supuestamente el Ministerio de la Verdad lucha en contra de la gente que miente y de la desinformación. Bien, esto es un problema más que nada porque aparte de que en el libro se ve claramente como el Ministerio de la Verdad, por así decirlo, y las cosas que se dicen no solo están reescritas, o sea, cambian el pasado, lo reescriben, vuelven a hacer otros libros o lo reescriben como les da la gana y los venden otra vez, cambiando el pasado, como repito, sino el hecho de que ellos deciden qué es la verdad y qué no. O sea, si yo digo una cosa y la contrasto con lógica, con coherencia, incluso con datos o con pruebas de la vida real, y alguien me está diciendo que es desinformación, pues el problema radica en eso, en que el supuesto Ministerio de la Verdad no lucha por una igualdad real o no lucha por unos derechos o por unas libertades de expresión. Lucha por imponer lo que para ellos es la verdad. El problema es que es bastante iluso creer que un organismo, que un medio, que algo con mucho poder que tiene que mantenerse ahí está velando por la justicia y por la realidad, o sea, por decir la verdad, básicamente, ¿no? También se crea el Ministerio de la Guerra, el cual en este caso se llama de la Paz, que es curioso, pero es para la guerra. Por cierto, en 1984 todas las personas que están en contra del Ministerio de la Verdad o están en contra de lo que se está diciendo o manifiestan algo que no les gusta, se esfuman, desaparecen. Incluso hay juicios, ¿no?, para la gente que no está a favor de ese ministerio. O sea, hay juicios para destruir ese tipo de personas públicamente que no están a favor de esto. Y también se llega a un punto que por desgracia está pasando actualmente en muchos sitios. Todas estas cosas que estoy comentando las vais a ver con similitudes en vuestros países o en vuestro mundo actual, que es una locura. Y básicamente se habla de cómo los hijos traicionan al padre o a la madre, a la familia en este caso, porque no están a favor del partido. Esto es curioso porque se ve en Shingeki no Kyojin. No voy a hacer spoiler, pero hay una parte en la que un niño traiciona a sus padres y los vende al ejército, ¿no?, básicamente al gobierno. Les dice, estos son unos traidores, y los vende y ellos son condenados a muerte o a trabajos forzados, lo que sea, ¿no?, o a esclavitud. Entonces, con la excusa de eres un negacionista, eres una persona que no está a favor de nuestra realidad, pues son condenados. Incluso consiguen adoctrinar a la gente, niños, etcétera, para que estén en su contra. Es decir, todo esto se basa en 3 pilares importantes. El primero es en dividir a la gente entre buenos y malos, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, porque no hay buenos y malos. Realmente hay gente que es buena por sus actos, pero en algunas cosas no está correcta en lo que piensa, y hay gente que es mala, pero su interior no lo es, o algunos actos que hace no lo son. Entonces es un poco
blanco o negro, ¿no? Es lo que estamos llegando en esta sociedad y es lo que se está forjando, ¿no? Y es lo que se critica también en 1984. O estás en la verdad o estás en el bando equivocado. Exactamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y por eso se explica de una manera tan increíble en 1984, ¿no? Porque se ha vivido esa Segunda Guerra Mundial y se sabe por dónde viene. El segundo punto, aparte de la división de la población, es el única vía. Esta es la verdad, esto es lo que hay que hacer, este es el gobierno, esto es lo que tienes que seguir, estas son las normas, se acabó, no hay más, no hay otras alternativas, no hay otras oportunidades y es un punto muy importante. Y el tercero es el cómo hablar, lo que puedes decir, lo que no, lo que puedes hacer, lo que no. Eres libre, pero tienes que seguir nuestras normas, ¿no? Esos son los tres puntos más importantes de 1964 y de lo que podría pasar en este mundo en un futuro, pues básicamente porque se podría implantar una dictadura mundial o incluso en vuestro país, simplemente. Entonces, como estaba diciendo, pues hay pues un adoctrinamiento muy evidente. Yo creo que esto ya muchos de vosotros sabéis por dónde va. El hecho de que te digan que una persona es un héroe cuando realmente es un asesino. Si te pones a ver su historia o te pones a ver sus discursos o lo que sea, pues es un asesino, pero lo ponen como un héroe. Y cosas así, adoctrinamiento básico. En 1984 se habla también de cómo se controla a la gente con cámaras por todos lados. Esto no es necesario que tú pongas cámaras en todos sitios, porque y mismamente salió una noticia hace poco en un país que la gente estaba siendo observada y monitoreada durante todo lo que pasó en este mundo. Monitoreada desde el móvil, como estáis viendo, estoy utilizando. Entonces estaba siendo monitoreada, espiada, etcétera, por el bien común. Esto es lo que os estoy intentando explicar qué pasó en épocas anteriores, ¿no? El hecho de cómo con la excusa de nuestro bienestar y con la excusa de que es por nuestro bien, pues nos vigilan, lo cual pues obviamente no tiene ningún tipo de sentido porque es violar nuestra privacidad. Y esto es lo que pasa en 1984 a un nivel más bestia porque es Big Brother, porque literalmente hay un partido que tiene unas consignas y que espía a todo el mundo con cámaras por todos lados y también está prohibido y es tabú el sexo, ¿vale? Por cierto. Y se separan a los hombres y las mujeres y bueno, también se intenta, digamos, controlar mucho qué personas tienen relaciones sexuales o no. Hasta ese punto llega 1984. Aparte de, bueno, la vigilancia constante y los ministerios que están blindados, que están tapados y que están llenos de gente trabajando ahí, que viven de eso y que tienen que sacar ese discurso. Es una realidad distópica en la que la gente vive el discurso que les dan, que les obligan a seguir y que tienen que acatar, porque es una dictadura global, entonces tienen que hacerlo, porque si no, pues bueno, ya sabéis lo que pasa a la gente que se opone a todo esto. Esto ya fue un spoiler de realmente de muchas cosas, ¿no? Que estaban pasando, que podrían pasar en el mundo. Esto fue un spoiler de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero de una manera tan explícita que a día de hoy es muy sutil. A día de hoy no se necesita hacer una guerra, no se necesita matar a la gente, no se necesita esclavizar a alguien, simplemente se necesita dividir. No vas a matar a alguien delante de todo el mundo, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque la gente sabe que eso no tiene ningún tipo de sentido, pero si puedes, con la excusa de es por nuestro bien, decir que esta persona es una negacionista, o es un fascista, o es alguien que no está a favor de lo que supuestamente es real. Digo supuestamente porque cuestionar las cosas debería ser algo sano y algo moralmente correcto y normal. Al igual que, como yo he dicho anteriormente en algunos vídeos, debatir tranquilamente con las personas, incluso aunque tengan opiniones completamente contrarias, debería ser normal. Y demás, lo que hay que criticar de las personas no es lo que dicen, sino sus actos. Siempre es algo importante destacar, aunque en esta dictadura de 1984 se critica más lo que se dice que lo que se hace. La demagogia. ¿Cómo llegó al poder esa persona tan horrible que creó la Segunda Guerra Mundial con demagogia? En esa época no hablamos tanto de la neolengua, pero actualmente sí la tenemos, como por ejemplo hacer un estado de alarma o hacer un encierro general y llamarlo de otra manera para que la gente, pues digamos, que no se alerte, ¿no? Para que diga esto es algo constitucional, legal, etc. Luego se demuestra que no. Y lo hacemos por vuestro bien, porque hay un problema mundial. Ahora bien, aun siguiendo el discurso de lo hacemos por vuestro bien, que esto, como repito, ha pasado también en la Segunda Guerra Mundial y en otras, como en el caso de la URSS, el tema es lo que está pasando.
Lo que está pasando es que se te controla si puedes salir o no de casa. Lo que está pasando es que se te vigila. Esto está completamente demostrado, que pasó en varios países. Y lo que está claro es que no puedes trabajar en las horas que ellos no te lo permiten, o en las horas que ellos consideran que no puedes hacerlo. Y lo que está claro es que hay un trato prioritario a un tipo de personas y a otras no. En 1984 se habla de esto, pero más que nada a las personas que pertenecen al partido y a las que no. Obviamente esto es lo mismo que pasó en la URSS. Personas que pertenecen al partido y a la clase alta y personas a las que no, que es el grosso de la población que es pobre. Entonces, con la excusa de es por vuestro bien, pues se utiliza mucho la no lengua, que es lo que os estaba comentando antes, para engañar a la población con el tema de bueno, pues cambiar las palabras un poco para que suene mejor, pero en vez de decir te vamos a esclavizar y vas a hacer todo lo que queremos, es mejor decir tenemos que hacer estas medidas por vuestro bien y por vuestra salud, ya que hay un problema mundial muy grande y lo estamos haciendo por vuestro bien. Somos el Ministerio de la Verdad. Entonces, el tema es que en 1984 se habla de una demagogia, de que la gente que pertenece al partido, la gente que está a favor de todo esto, es la gente correcta y los demás son sus enemigos. Siempre se va a crear un enemigo imaginario para enfrentarse a él. La política y la dictadura necesitan un enemigo imaginario para que el pueblo se una contra ese enemigo imaginario. Cuba es un gran ejemplo de esto, ya que en Cuba la única persona responsable de lo que está pasando es la persona que gestiona el gobierno y el dinero del propio país. Sin embargo, en Cuba se crean enemigos en todos lados. Las personas que se han ido, las personas de otros países, cómo gestiona otros países nuestro dinero. Pero nunca se echa la culpa al propio partido que está en ese país. En Argentina pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se echa la culpa a la gente que no está a favor de ellos. Pero además, lo que se hace es que las personas que están en contra de básicamente sus políticas, por así decirlo, son tachados de fascistas, negacionistas, malas personas que quieren destruir nuestra libertad, etcétera, etcétera, etcétera. En 1984 se hace un spoiler brutal de todos los ministerios que van a haber, que gastan millones de dólares y que están para, supuestamente, pues nuestra sanidad, nuestra información, etcétera, etcétera. Curiosamente, en el Ministerio de la Verdad, al igual que en los medios de comunicación de Estados Unidos y España actualmente, todos tienen la misma consigna, todos tienen el mismo punto de vista, todos dicen lo mismo y todos comparten portadas, es decir, todos, absolutamente todos, piensan lo mismo. Y o bien es una casualidad extremadamente increíble que todos piensen y todos digan lo mismo, o bien hay alguien ahí arriba que les está diciendo lo que tienen que decir. Y ese alguien que está ahí arriba es el que te observa, Big Brother watching you. Así que la ignorancia es la fuerza, según Big Brother. La guerra es la paz. Tenéis que entender que 1984 es un libro que te enseña a distinguir entre una dictadura, entre un control y entre alguien que realmente sí que está buscando tu bienestar y alguien que no. 1984 es un spoiler brutal a lo que se viene en el mundo, a lo que está pasando y a lo que podría pasar a todo el mundo en un futuro. Es un spoiler de cómo un organismo, con la excusa de tu bien, con la excusa de que tiene toda la información, de que tiene la verdad, es capaz de controlarte, vigilarte, destruir tu economía o dejártela lo suficientemente justa para que puedas vivir, y que también puede decidir qué puedes y qué no puedes hacer, sea o no moralmente correcto. Así que es importante entender que nosotros tenemos las herramientas suficientes como para hacer contra a todo esto y que nosotros somos el 99% y que nosotros tenemos que evitar que cualquier persona venga con un poco de demagogia y con discursos falsos y estúpidos, moralistas, y nos diga lo que está bien y lo que no. Así que intentad pues pensar un poquito, decid lo que os dé la gana, hablad con propiedad y sobre todo pues no caigáis en la trampa de pelear con vuestro vecino o con otras personas por simplemente pensar diferente.
defended la libre expresión y sobre todo pensad el doble antes de leer un libro y creer que todo lo que está poniendo en ese libro es extremadamente cierto y es la realidad absoluta. Y no por ello menos importante, incluso aunque tengáis un grupo, un partido, del cual sois más fans o del cual soléis preferir mucho más lo que dice, sed más críticos incluso con ese partido que con el otro, porque ya sabéis que el otro es una mierda, porque estáis formando parte de este, os gusta más este, pero tenéis que ser críticos con este también. Y si queremos evitar un control general, lo que tenemos que hacer es decir, oye, stop, me parece muy bien que según tú lo estés haciendo por mi bien, pero no voy a permitir que pases esta línea de privacidad, de control, de gestión y de información en mi vida. Así que nada, espero que os haya gustado el pequeño análisis, resumen, opinión más bien personal de 1984, un poquito por encima. Tenéis que tener mucho cuidado con esto porque, como os digo, es un spoiler brutal a lo que se viene y realmente es un libro muy interesante de leer y que os va a volar la cabeza muchas cosas, sobre todo si vivís en algunos países donde la situación no está tan bien, y vais a ver similitudes también con la Segunda Guerra Mundial y todo esto, porque como os digo, no es necesario gastar una sola bala para crear una guerra. Lo que es necesario es controlar absolutamente toda la información, el lenguaje y sobre todo saber manipular a la gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la siguiente.